vez pasada el caso estaba, entonces yo le agregué qué podría aplicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué juez es competente por razón de materia, ¿verdad? Puede venir, puede estar la pregunta de dos o tres formas totalmente, inclusive diferentes. El caso es el mismo, inclusive podría venir uno de estos casos para el examen con preguntas diferentes, ¿verdad? Porque aplica para eh, los artículos que regulan con respecto a las reglas de la competencia. ¿Se recuerdan, verdad? Reglas de la competencia. Puede ser inclusive el mismo caso con preguntas diferentes. Para examen de la misma manera, pues puede ser un mismo caso en dos series totalmente diferentes del examen y pueden venir preguntas diferentes. Entonces, cuidado con las respuestas. Hay que ir leyendo. Yo les hice estaba pensando cuando hice esa diapositiva y ahora pues les puse otras preguntas para ir variando, así que para no quedarnos solamente con una idea, ya les cuento, en este tema los casos pueden ser inclusive las mismas, con preguntas totalmente ampliadas, modificadas, ¿verdad? Las preguntas de examen muchas veces falsas en una serie y la misma pregunta, pero cambia, yo qué sé, dos, tres palabras, ¿verdad? Dentro del contexto y con, ya sea negando o afirmando, puede ser positiva la respuesta o falsa, ¿verdad? Entonces deben leerlo, ¿verdad? Cada caso de forma individual. Vaya, estamos. También en el siguiente creo que tiene cambios, ¿verdad? Yo le recuerdo que sí le hice cambio, porque esta es la original, entonces yo le fui cambiando, ¿verdad? Y en los casos ya les cuento que pueden ser el mismo caso y las preguntas pueden cambiar, ¿verdad? Su cliente Rodrigo, el siguiente caso, su cliente Rodrigo, Licenciado, disculpe una pregunta. dígame, dígame. En el caso anterior donde dice que y qué documento debe presentar, se refiere a la orden de desalojo, ¿verdad? Ese es el documento que tendría que presentar. Llega a su cliente, llega a su oficina. Qué buena esa pregunta. Mire, buenísima esa pregunta. Eh, Van leyendo y me van dando también las observaciones que si se fueron algunas preguntas diferentes y así los vamos contestando, ¿verdad? ¿Qué documento debe presentar el cliente, don José? ¿Qué documento le debe presentar o le debe pedir usted a su cliente, ¿verdad? Luz Helena. ¿Sería el título de propiedad? Cabal, a eso me refería, el título de propiedad. Gracias, compañerita. El título de propiedad. Se recuerdan que la primera persona eh, que debe calificar si el título de propiedad llena los requisitos, ¿verdad? Es el abogado de la parte del sujeto activo, del accionista, del sujeto activo. No digo mejor accionista porque es cierto, inicia la acción, que sin embargo, si le digo accionista, ustedes se van a mercantil, ¿verdad? Accionista de una sociedad anónima. Entonces, no, del sujeto activo, ¿verdad? El primero que debe calificar si llena los requisitos es el abogado. Somos nosotros, ¿verdad? Ustedes con los títulos correspondientes a tomar van a calificar si esos títulos llenan con los requisitos o no, ¿verdad? En ese tema. Es el título. ¿Qué título? En este caso, como es un bien inmueble, se refiere a la, se refiere al primer testimonio, ¿verdad? Primer testimonio de la escritura de propiedad debidamente registrada, porque los que ya están en posesión, este caso es frecuente, justamente que ya está en posesión aquí en la ciudad capital, pues existe inclusive alguna banda, ¿verdad?, de ese tema, que cuando uno se da cuenta, creo que hasta inclusive le falsificaron la firma, ¿verdad? Constituye delito y todo el tema, ¿verdad? En ese sentido que, sin embargo, cuando la persona, el propietario aparece, ya resulta que hay otras personas viviendo en el inmueble, justamente es este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Dos salidas hay. Uno, solicitar el desahucio que dice la compañera para recuperar el derecho violado, ¿verdad? Justamente es la como reintegración o reincorporación del derecho, reintegración del derecho del propietario. Uno. El otro tema, el bien jurídico, la otra acción sobre ese bien jurídico, ¿verdad? Tutelado, el derecho de propiedad, inclusive es solicitar al mismo tiempo, solicitar, porque si ya existe otra escritura, por ejemplo, estos que ya están en posesión, posiblemente alguien les vendió, ¿verdad?
no específicamente entraron a invadir, como se dice comúnmente. Muchas veces, inclusive, falsificaron las firmas y ese es otro delito y que debe resolverse eh, por la vía penal y por la vía civil, ¿verdad? Son casos que inclusive nosotros en la vida real ya los estamos viéndolos, llevamos casos similares a esto, ¿verdad? En el cual, además de solicitar, al momento de solicitar el desahucio, el desalojo del bien inmueble, en ese mismo momento, al momento de que la otra parte, los que tienen en posesión el inmueble, pueden contestar inclusive negando y decir, mire, nosotros somos propietarios del inmueble porque aquí tenemos la escritura, ¿verdad? Presentan otra escritura. Y entonces, ¿qué debe hacerse, verdad? Se va por la vía penal, pero también por la vía civil, ¿verdad? Solicitando la nulidad del instrumento público para poder recuperar el derecho, ¿verdad? Se recuerdan también cuando en civil, cuando ven la anotación de demanda. Justamente con ese desahucio y con la denuncia correspondiente se presenta una anotación en el registro de la propiedad por existir o anotación de denuncia o anotación, ¿verdad?, en el registro de la propiedad y con esa anotación el inmueble queda inamovible. No es posible que los poseedores que aparentemente, por ejemplo, hubieran adquirido de forma ilegal un bien inmueble, ¿verdad? En ese tema, ellos no pueden disponer del inmueble una vez presentada la denuncia o la demanda, ¿verdad? Se solicita, aparece la otra parte con otra escritura, se solicita esa anotación al registro de la propiedad. Es inamovible hasta que se resuelve el tema, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces es complicado. Este casito parece sencillo e inofensivo, ¿verdad? Pero si apareciera la otra persona, quienes están en posesión del inmueble con algún título en especial, mire, son casos grandes y que se llevan bastante tiempo, ¿verdad? Interesantes, pero son casos bonitos, ¿verdad? Si a ustedes les gusta derecho civil, también se asocia a uno con un penalista, ¿verdad? Y pues se van los dos casos al mismo tiempo. Se sigue en contra del delito, pero también se sigue la figura de la nulidad del instrumento público porque se supone que don José en este caso es el titular del bien inmueble. Por las dos vías se puede y se solicita la nulidad si fuera el caso de los poseedores, de los que ya tomaron posesión de ese inmueble, se puede solicitar la nulidad de ese instrumento público por la vía civil. Eso no es por la vía penal, es por la vía civil. Entonces hay una mezcla en ese tema. Si fuera un caso grande, interesante, ¿verdad? Ahí hay bonito, ¿verdad? Está bonito ese tema. Entonces, para analizarlo más a fondo. Pero estamos viendo simple y sencillamente con respecto a las reglas de la competencia. Con eso es suficiente muchas veces para ver qué tan delicado, porque aquí hay un patrimonio de por medio, ¿verdad? De una persona. Y hay que restituir o reintegrar ese derecho violado o violentado, ¿verdad? En ese caso. Siguiente caso. Su cliente su cliente Rodrigo Portillo suscribió un contrato por el cual el señor Aquiles fallase, ¿verdad? Por el cual el señor Aquiles fallase, se comprometió a pagarle 51,000 quetzales. Mire, 51,000 quetzales. De dicha cantidad, a la fecha se adeuda la suma de 8,343.50. ¿Qué juez es competente para conocer por razón de cuantía? Razón es su respuesta, es de explicar la respuesta. ¿Qué dicen ustedes en este caso, verdad? Ya vieron y ya les dije en la última clase, lean por favor los últimos decretos que reforman la cuantía y que están al final de su código, ¿verdad? Entonces, hablemos ahora una vez más, abierto el audio. ¿Qué juez es competente? Vamos, Sara Amaya. Licenciado, yo lo que coloqué fue por razón de la cuantía, es el juez de paz, basándome en el artículo 2 del acuerdo 2-2006.
y ese acuerdo dice en el artículo 2, en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 10,000 quetzales. Ujú. En base a eso, que no excedan de 10,000 quetzales. Sí, entonces yo fundamenté mi respuesta en cuanto, por razón de la cuantía, sería el juez de paz. El juez de paz. Bueno, Y gracias. por el juez de paz y por ínfima cuantía, ¿verdad? Ujú. Porque en este artículo dice que no exceda de 10,000 y en el caso dice 8,343,50. Mire, vean. Bueno, por esa cantidad. Bueno, estamos, compañero. Gracias. ¿Otro compañero? Ya dijo la compañerita, juez de paz, ¿verdad? De Guatemala. Licenciado, yo creo que es el juez de primera instancia porque yo me basé en el artículo 8, numeral 2, el cual indica que cuando se dan pagos, saldo de deuda, se debería tomar el total. El total de la deuda. Gracias, compañero. ¿Otro compañero que resuelve la discrepancia? Licenciado, yo también puse primera instancia, pero tenía dudas porque como no determinaba el municipio, usted dijo que en Misco y en otros municipios era hasta 60,000 que conocían los de Paz. Es 50,000, compañeros, perdonen. Sí, yo había un acuerdo que había reformado ese tema, pero estuve ya leyendo la parte final, hasta 50,000 llega, y por la observación de un compañero pues que nos hizo en su momento, 50,000 llega de conformidad con la cuantía, ¿verdad? De los jueces Licenciado, de paz. en Diga, el acuerdo 37 de 2006 sí dice el municipio de Guatemala de 50,000. 50,000. ¿Ya vio? Sí, hasta 50,000 los jueces de paz. Entonces los jueces de paz pueden conocer hasta 50,000 quetzales, ¿verdad? Y en este caso, la deuda es 8,000 quetzales, ¿verdad? El restante, que sin embargo, tal como lo dijo el segundo compañero, pues que hizo referencia, es sobre la cuantía total, es sobre el valor total del contrato. Entonces, es un juez de instancia. Así que es un juez de instancia porque el documento, el compañero, pues ya creo que está, ¿verdad? Nuestro compañero que nos apoyó con estos casos eh, tenía como 50,000 justamente, ¿verdad? Y venimos y le subimos a 51,000 para ver el tema de la cuantía, ¿verdad? Toda vez que de 50,000 para abajo se toma en cuenta el valor total del contrato, el valor total del contrato, no la parte restante, ¿verdad? No se toma en cuenta ese tema para presentar la demanda, debe basarse sobre el valor total del contrato, ¿verdad? En ese tema. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Perdone. El artículo, en este momento no he dicho ningún artículo al respecto, ¿verdad? Que sin embargo, a ver si los compañeros ahí en las reglas de la competencia, alguien lo tiene, ¿verdad? A la mano, el Artículo artículo, 8, numeral 2, licenciado. artículo 8, numeral 2. Código Procesal Si, Civil y Mercantil. si se demandaren pagos parciales o saldos, ahí está, justamente. Saldos de obligaciones, la competencia se determinará por valor de la obligación o contrato. Y ahí está la respuesta, justamente el compañero. Entonces, es sobre el valor total del inmueble. Bueno, seguimos. Aquí, seguimos. Esto estamos viendo el tema del valor de, sobre el tema de las reglas de la competencia, ¿verdad? Seguimos. ¿Alguna Pues, otra pregunta? Dígame. licenciado, en la pregunta que usted dio también decía cuantía y territorio. Ahora por razón de territorio, ¿dónde lo presentamos? Dice, su cliente Rodrigo Portillo suscribió un contrato por el cual el señor Aquiles Fallase se comprometió a pagarle 50,000 de dicha cantidad en la fecha. A la fecha se adeuda la suma de 8,000. El juez competente para aquí no establecemos dónde se hizo el contrato, ¿verdad? ¿Qué dicen al respecto por razón de territorio? Ahí está la otra pregunta.
compañeros. Por razón de territorio, ¿dónde lo presentaríamos? No hace referencia nada con respecto a dónde se presentaría, ¿verdad? El tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el principio o qué calificamos en el instrumento público para poder establecer, ¿verdad? ¿En dónde lo vamos a presentar? ¿En qué territorio lo vamos a presentar? ¿Algún compañero que diga, mire, esta es la solución para este problema, ¿verdad? Licenciado, en mi caso, yo no coloqué territorio porque no indica en este caso. Bueno, Pero no sé si está bien. gracias, compa. Tiene que haber una salida. ¿Qué dice José? Licenciado, yo creo que la Licenciado, salida que le di es el artículo 14 que dice quién ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados para ser demandado ante el juez correspondiente de dicho. Entonces sería en el domicilio del demandado, ¿no? Bueno, quedemos, ahí viene el siguiente compañero que estaba hablando. licenciado, podría ser tal vez como dice que se compromete a pagar y bueno, sí, se suscribió un contrato. Entonces sería se suscribió un contrato. Excelente. Por ejemplo, si se suscribió aquí en Guatemala, sería aquí en Guate, o sea, en la capital. Ujú. Si hubiera sido en Escuintla, y así dependiendo del lugar, del departamento donde se suscribió el contrato. Excelente, compañero. Ahí está la respuesta a ese tema. Es justamente, debemos tener esa observación en ese sentido, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta porque para el derecho civil no podemos presentar una demanda de o no teniendo bases, ¿verdad? Debemos tener documentos, ¿verdad? En el documento debe establecer, ¿verdad? ¿Dónde fue autorizado el instrumento público? ¿Verdad? Y con respecto a las reglas de la competencia establece todo ese tema, ¿verdad? ¿Dónde? Y caso contrario sería un contrato que no cumple con los requisitos del artículo 29 del Código Notarial. ¿Se recuerdan ese tema? Y son uno de los requisitos esenciales que regula también el artículo 31 del Código Notarial. Por eso deben ponerle importancia también a su derecho notarial, ¿verdad? Si nos saltamos. Y nosotros como abogados, que debemos, como el primer filtro, ¿verdad? Que debe pasar el título, podríamos decir, bueno, si no hay lugar, este documento podría inclusive ser impugnado, ¿verdad? De nulidad por incumplimiento de requisitos regulados en el artículo 31. Entonces, se podría perder inclusive el derecho o se tendría que ver por otra vía, ¿verdad? Cómo establecer el derecho de la parte actora, del sujeto activo en este tema. Debemos tener mucho cuidado con eso. Quien nos da muchas veces el lugar es el lugar donde se autorizó el instrumento público, ¿verdad? Ya ustedes verán, o el lugar donde se encuentra el bien inmueble, pero si no establece fecha ni lugar del instrumento público, podría alegarse la nulidad del instrumento. ¿Alguna duda más? Solo para confirmar, licenciado, sería entonces el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice el 14, compañero? Vamos a leer. Dice competencia por domicilio constituido. Sí, el 14. Competencia por domicilio constituido. Quien ha elegido domicilio por escrito para estos asuntos determinados, sí, en un contrato. En este caso, debe establecer en el título, debe establecer el lugar donde debe ser efectiva la obligación, ¿verdad? Y debe hacerse constar en el instrumento público el tema justamente donde debe tenerse por bien notificado, bien hecha la notificación, ¿verdad? En ese tema. Debe hacerse constar, y más si es un documento privado, conste que los documentos privados no nos enseñan, no se nos enseña en la universidad, ¿verdad? Hay documentos que no alcanza, no hay tiempo para ver ese tema, que sin embargo, sí existen en la vida jurídica. Debemos tener en cuenta
justamente ese tema. Inclusive en los documentos privados debemos darle la calidad de título ejecutivo para poder saltar el juicio ordinario. Caso contrario, nos vamos por el juicio ordinario para establecer en mercantil, se llama hecho causal, ¿verdad? A un tema de estos. Bueno, ahí dejamos ese tema. Vamos con el siguiente. María y Pedro se fueron de viaje, ¿verdad? En su nuevo carro y tuvieron un accidente de tránsito y promoverán una acción pretendiendo el pago de daños y perjuicios indeterminados. Su cliente reside en la ciudad capital. La parte demandada en Izabal, el accidente ocurrió en jurisdicción del Progreso y como medida de garantía, usted solicitará el embargo sobre un bien ubicado en Petén. Bueno, este tema es un poco más complicado, ¿verdad? ¿Dónde se presentaría, verdad? ¿Qué juez es competente? Aparece la pregunta. ¿Qué juez es competente? Víctor, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, Diga. Vamos, compañero. Bueno, otro compañero, por favor. Creo que tiene interferencia, Víctor. Otro compañero que nos diga. Licenciado, Y dígame. perdón, no sé si estaba equivocado, pero yo había puesto mi respuesta que era jurisdicción del juez de primera instancia del Progreso, según el artículo 16 de competencia en los procesos sobre reparación de daños. Excelente está ese artículo. Bueno, es el artículo. Entonces, si el compañero hizo referencia al artículo, otro compañero ahí que diga, mire, hay otra vía, ¿verdad? Siempre, los abogados siempre tenemos la segunda opción, ¿verdad? Hay una segunda opción, siempre aparece una segunda opción, ¿verdad? Ahí se recuerdan que los abogados nunca nos quedamos callados en todas las audiencias, porque no podemos decir, en penal, me adhiero a lo manifestado por el fiscal del Ministerio Público, pero en civil, ¿verdad? Debemos decir algo siempre. Vaya. Licenciado, yo Vamos. tengo una respuesta diferente. En este caso, yo me basé en el artículo número 18 del Código Procesal Civil y Mercantil que indica la competencia por la ubicación de los inmuebles. Como en este caso lo que se va a presentar es esta medida de garantía, consideraría que se tendría que hacer donde se encuentra el bien inmueble que procederá a hacer la garantía. Bueno, y el compañero dijo 18, el otro compañero, ¿qué dijo? Que era 16. Bueno, compañeros, para la respuesta, ¿verdad? Con respecto a este tema, no va con respecto por eso, aquí nos genera como una pequeña confusión, que sin embargo fue un accidente de tránsito. Conste, es un accidente de tránsito. La otra parte no ha presentado en este momento sus garantías, que si bien es cierto, podríamos, o cómo pudo saber la otra parte, ¿verdad? Que la parte o la parte demandante tiene un bien inmueble allá en Petén, salvo si él había comparecido anteriormente, ¿verdad? Entonces, la otra vía que yo les decía era por la ubicación del bien inmueble, ¿verdad? Que dijo el compañero, que sin embargo, aquí la vía normal no es por el lugar de los hechos. Conste que está también en el artículo, a ver si algún compañero está, que me busque la ubicación de ese artículo, ¿verdad? Por los hechos que hayan acontecido, ¿verdad? Entonces dice María y Pedro se fueron de viaje en su nuevo carro y tuvieron un accidente de tránsito y promoverán una acción pretendiendo el pago de daños y perjuicios indeterminados. Su cliente reside en la ciudad capital, ¿verdad? La parte demandada en Izabal, así que María y Pedro en la ciudad capital, la parte demandada en Izabal, el accidente ocurrió en jurisdicción del Progreso. Como medida de garantía, usted solicitaría el embargo sobre un bien inmueble ubicado en Petén. Usted solicitaría, se enteró que él tiene bien, ni siquiera puede saber si
si ese bien está a nombre de él, alguien le dijo, ¿verdad? Salvo si ellos, la parte demandada, propusieron algo como para garantizar, ¿verdad? Que sin embargo, el artículo regula con respecto a el lugar de los hechos, ¿verdad? Entonces, el juez competente en este caso es el Progreso, ¿verdad? En ese lugar acontecieron los hechos y en ese lugar debe presentarse la demanda justamente, ¿verdad? Y posteriormente la parte demandada puede presentar su medio de garantía, ¿verdad? En ese lugar, en el lugar de los hechos. ¿Alguien ya tiene ese artículo donde establece ese tema, ¿verdad? Del lugar de los hechos. Es el 16, Lic, no, si no estoy mal. Dice competencia en los procesos sobre reparación de daños. Ahí está. Artículo 16. En la demanda sobre reparación de daños, el juez competente, el del lugar en donde se hubiera causado. Ahí estamos. Está la respuesta. Gracias, compañero. Entonces tenemos la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a este caso, al tercer caso? ¿Alguna duda? Aquí sería juez de qué juzgado, perdón, por el Juez de caso. primera instancia civil. Ah, ok, gracias. Reparación de daños, sí, juez de primera instancia civil. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, me llama un poquito la atención porque en el texto de que se ve en pantalla no dice solicitaría, dice solicitará. Y eso cambia pues, prácticamente todo, ¿verdad? Sí, ese es un tema. Por eso le digo, tiende a confundir, pero como se refiere a un hecho de tránsito, entonces él prácticamente da la impresión que se enteró de que la parte demandada pudiera tener un bien, ¿verdad? Entonces, pues, que él pretende solicitar o solicitará, pero que sin embargo no. ¿Y cómo pudo él saber, verdad, la parte actora? Entonces nos vamos con respecto a la acción, ¿verdad? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Ana Gabriela. Licenciado, buenas noches. Yo solo tengo una duda. Yo había colocado juez de paz y usted indicó juez de primera instancia. Y ahorita yo estaba viendo el artículo 10 donde dice que en los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. No sé si en este artículo es que se basa. Puede basarse en ese artículo, ¿verdad? En el 10, pero también en el 16 por el lugar de los hechos, ¿verdad? En esos dos. Prácticamente en todos los casos, su fundamento de derecho al momento de presentar no es un solo artículo, ¿verdad? Normalmente van 5 o 6 artículos. Ya verán en su demanda para el siguiente parcial, ¿verdad? Vamos a dejar un trabajo y van a ver temas de demanda propiamente. Gracias, licenciada. Ahí estamos. Bueno, creo que estamos con el caso. Siguiente, usted va a proponer una acción en la capital por la cual pretende el pago de la suma de 48,000 quetzales más 3,200 por intereses. ¿Qué juez es competente por razón de la cuantía? ¿Qué juez es competente? ¿Compañeros? Primera instancia. Es el de primera instancia. Otro compañero, ¿verdad? El juez de paz, licenciado, porque no se deben tomar en cuenta los intereses, ¿no? Bueno, estamos. Mire, no debe tomarse en cuenta los intereses. Es el juez de paz. Entonces, sí se presenta ante un juez de paz estos casos, ¿verdad? Porque, cabal, lo que dijo el compañero es un artículo. A ver si tienen el artículo en mano, ¿verdad? Que establece ese tema. Artículo 8 y el numeral 1. Artículo 8, numeral 1. Leámoslo de una vez, por favor. Dice determinación del valor. Para establecer la cuantía de la reclamación, se observarán las siguientes disposiciones. 1. No se computarán los intereses devengados. Estamos, justamente, ¿verdad? No se tomará en cuenta los intereses devengados. Debemos tomar en cuenta ese principio, ¿verdad? No, ese tema, esa regulación. No se tomará en cuenta los intereses. Razón por la cual pues, es juez de paz. ¿Alguna duda, compañeros? Y ahorita de febrero solo vamos a tener Bueno, okay. No. Vamos entonces. Ahora pregunto, ¿verdad? Vamos a manera de repaso rápido.
Estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuántos libros tiene el código? ¿Alguien que diga? 6, licenciado. 6 libros, ya sabemos. ¿Cuántos juicios tiene? ¿Cuántos juicios? Varios. 4 de conocimiento, ¿verdad? Hay 2 juicios ejecutivos y hay ejecuciones especiales en esos temas. También regula algo sobre el proceso cautelar o las medidas cautelares. Como lo vemos al final. Alguien tiene que entender su micrófono, no podemos escucharlo bien. Bueno, compañera, así hay una compañerita que tiene su abierto, ¿verdad? Vamos a ver si silenciamos todos. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Sigo compartiendo pantalla? Creo que sí. Entonces, vamos, compañeros. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Es que no se escuchó nada de lo que dijo. Estábamos viendo justamente los temas que aparecen en pantalla, estructura del Código Procesal Civil, ya inclusive les dejé de tarea ese tema, ¿verdad? ¿Cuántos libros se compone, ¿verdad? ¿Qué decreto es el código? Deben saberlo de memoria. ¿Qué decreto es el código? Alguien que me diga y así vamos. 107. ¿Decreto? ¿Qué decreto es? Decreto ley. 107. Decreto ley 107. Decreto ley número 107. Estamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre decreto ley y decreto del Congreso? El decreto ley porque es un gobierno de facto y decreto del Congreso es porque es legislado por el Congreso. Vaya, excelente. ¿Y qué es gobierno de facto, compañeros? Es para un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Bueno, así a manera grosso modo, ¿verdad? Dejémoslo así, que es cierto, ¿verdad? Ese tema no es el Congreso de la República. La vigencia del Código Procesal Civil, ¿qué fecha entró en vigencia nuestro Código Procesal Civil? Y mercantil, ¿verdad? 1 de julio de 1964. Otro que diga que no es esa fecha. ¿Lo tienen? ¿Lo han visto? Bueno, lo buscan, ¿verdad? De tarea, conste que cuando le dije, mire, hagan la estructura, subrayen los libros, cuántos libros tiene, ¿verdad? Inclusive deben saber cuántos artículos tiene el código, porque debemos tener más o menos la idea cuántos artículos hay. De repente alguien aparece, y siempre aparecen, ¿verdad? Más cuando aparecen algunos exigiendo el cobro, ¿verdad? Gracias a Dios y hasta el decreto, ¿verdad? El Congreso de la República con respecto a las tarjetas de crédito. Caso contrario, artículos inexistentes, ¿verdad? Hacen referencia. Entonces, uno luego dice, mire, ese artículo no existe, el código no llega hasta este artículo, ¿verdad? Y entonces, ya ustedes como profesionales del derecho ya van a decir, bueno, mire, léame ese artículo a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, ya se quedan ellos pensando en qué artículo es. 14 de 1963, dice una compañera, 19 de diciembre de 1963, dice otro, ¿verdad? Bueno, ahí está, a manera de trabajo. ¿Qué es un proceso, compañeros? Vamos, ¿qué es proceso? Es una serie de etapas concatenadas. Serie de etapas concatenadas entre sí que tiene por objeto, tiene un fin, ¿verdad? Es proceso. Ahora, proceso, el derecho procesal civil y mercantil, ¿cuál es la diferencia con derecho procesal civil y mercantil y proceso? Vamos, compañeros. Bueno, derecho, el proceso es una serie de etapas concatenadas entre sí que tienen por objeto, ¿verdad? Tienen un fin como objetivo, ¿verdad? El derecho procesal civil tiene
el derecho procesal civil y mercantil surge como una necesidad. No, el derecho procesal civil tiene por objeto también es una serie de pasos concatenadas entre sí que tienen por objeto la resolución de un conflicto o de una controversia. Ya les decía yo, mire, si fuera la resolución de un delito, es derecho procesal penal, no es derecho procesal civil. Ahí se recuerdan de esos temas. Seguimos. Entonces, acción. ¿Qué es acción? Alguien, por favor, compañero, que diga acción es tal y tal cosa, ¿verdad? Vamos, compañero. Es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Excelente, estamos. Aparecen las teorías de la acción, ustedes ya lo estudiarán, ¿verdad? Diferencia entre acción y pretensión. Ese podría ser, ¿verdad? Alguien dijo cadáver, ¿verdad? Diferencia entre acción y pretensión. Compañeros. Acción, como dijo el compañero, es poner en movimiento un proceso y pretensión es la solicitud de lo que se quiere que se resuelva. Excelente. Estamos, ¿verdad? Grosso modo, para tenerlo. Ustedes van a profundizar un poquito más ese tema. Y posteriormente, derecho de petición, ¿verdad? ¿Qué es derecho de petición? Y fundamento legal. Vamos, compañeros, derecho de petición. Es un derecho constitucional y es el artículo 28 de la Constitución. Es el derecho que tiene toda persona de dirigirse a cualquier órgano jurisdiccional del Estado o cualquier institución del Estado, ¿verdad? Y este debe resolver de forma individual o colectiva y este debe resolver en el plazo de... ¿Qué plazo tiene, compañeros? 30 días, ¿no? 30 días. ¿Y las resoluciones en qué tiempo deben emitirse? ¿Las resoluciones judiciales en qué tiempo deben emitirse? Bueno, por favor, se ponen ahí a ver ese tema. ¿Qué tiempo debe emitirse las resoluciones judiciales? En el día siguiente, dice, ¿verdad? El artículo 142 lo regula. Deben tener también presente ese tema. ¿Clases de resoluciones? ¿Clases de resoluciones, compañeros? Decretos, autos y sentencias. Estamos, decretos, autos y sentencias. En dúo mejor, está bien. Entonces ya vimos que es derecho de petición, principios. ¿Qué son principios? Compañeros. Principios. ¿Y cuál es la diferencia entre principios y principios procesales? Principio y principios procesales. Conste que voy prácticamente en orden, ¿verdad? Principio es la fuente principal, es el inicio que decía yo, ¿verdad? De algo, es el principio, el inicio de algo. Ahora, principios procesales es la fuente principal que inspira, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? La interpretación inclusive de las leyes, ¿verdad? Procesales que contribuyen al desarrollo del proceso. Son los principios procesales del proceso. El principio, en términos general, principio es el inicio de algo. Principios es la fuente de algo, el inicio de algo que le da sustento a algo. Principio es la base principal sobre el cual se sustenta, podríamos decir, de un derecho, ¿verdad? O una obligación, ¿verdad? Principios procesales justamente es la piedra angular, dicen otros, que inspiran el proceso, que contribuyen al desarrollo del proceso, a interpretar inclusive las leyes procesales. Vamos con los principios. Adquisición procesal. Compañeros, adquisición procesal. Son las pruebas rendidas por las partes, ¿no? Para el proceso. Excelente. La adquisición procesal son las pruebas rendidas en el proceso por las partes, ¿verdad? Y prueban no solamente para la parte actora, también prueban para el proceso, ¿verdad? No solamente para la parte que presenta la prueba, sino prueban para en sí el proceso. Derecho de
¿Qué más sigue? Adquisición, congruencia. ¿A qué se refiere el principio de congruencia, compañeros? Que las penas tienen que estar conforme a los delitos, Lee. Las penas deben estar conforme a los delitos. Otro compañero, cierto, pero tiene relación. Otro compañero que diga que es congruencia. Debe tener congruencia los hechos con la petición. Excelente, debe tener los hechos congruencia con la petición, también debe tener congruencia los hechos con la sentencia, ¿verdad? No puede, con la acción debe tener congruencia la sentencia, toda vez que el juez no puede exceder y resolver otros temas que no, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? La excepción a la regla es el tema de cuando existen menores de edad y en tema de divorcio, ¿verdad? Entonces, congruencia. Preclusión. ¿Qué significa preclusión? Principio de preclusión. Son los principios procesales. Preclusión. Vencido una etapa no se puede regresar a ellos. Preclusión. Justamente es eso, ¿verdad? Vencido una etapa no puede regresarse a ella. Notificada la demanda, la persona, por ejemplo, no comparece a la audiencia habiendo citado de forma legal, ¿verdad? No puede regresar y decir, bueno, voy a solicitar una nueva audiencia, toda vez que ha precluido. Una vez presentada la demanda, contestada por la otra parte, no puede la parte actora venir y solicitar la ampliación de la demanda, ¿verdad? Una vez contestada ya no se puede, venció la etapa, ¿verdad? Procesal oportuna. Entonces, justamente es eso, ¿verdad? Preclusión. Probidad. ¿Qué es probidad? Principio de probidad. Principio procesal de probidad. Vamos, compañeros. Lo están buscando, ¿verdad? Probidad es la buena fe, ¿verdad? Que regula la ley del organismo judicial. Probidad. Entonces, la buena fe que las partes deben actuar de buena fe en el proceso. Y por eso los juramentan, ¿verdad? Antes de emitir cualquier declaración judicial. Esta declaración lo regula el artículo 134, ¿verdad? Prometéis bajo juramento decirla ya, la tienen ustedes. Ya hablamos de eso la vez pasada, a manera de repaso. Seguimos. Interpretación de la ley procesal. ¿Qué es interpretar? Y mejor dos de una vez, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre interpretación de la ley e integración de la ley? De una vez, dos en uno solo, ¿verdad? Interpretar la ley e integrar la ley. De repente ya les decía yo. Interpretación, licenciado, es lo que darle el sentido que quiso el legislador, y integración es basarse en otras leyes para poder conexar un artículo con otro en otra ley cuando hay vacíos legales. Excelente, no hay mejor explicación que esa, ¿verdad? El artículo 10 de la ley del organismo judicial regula el tema de interpretación de la ley de conformidad con su contexto, con su texto, con su contexto, con su sentido, con su espíritu, ¿verdad? Lo que quiso el legislador hacer constar, ¿verdad? O regular, o tipificar, o proteger, ¿verdad? Si fuera un derecho tutelado. Y la integración de la ley es cubrir un vacío de ley, ¿verdad? Una laguna de ley que decimos comúnmente. Está en el artículo 11, 12 y 13 de la ley del organismo judicial, ese tema de integrar la ley. Entonces, creo que es el 13 el que regula con mejor claridad la integración de la ley. Estructura de las normas, ¿verdad? Fundamento legal. Hay un fundamento legal de la estructura de las normas. ¿Cuál es la estructura de las normas, verdad? Que regula y que establece qué ley es el superior y así sucesivamente, qué leyes le siguen, ¿verdad? Existe una regulación legal, hay una regulación en la Constitución y hay una también en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que establece, también hay una que está en el procesal civil que no está muy claro, pero la Constitución sí regula con claridad. ¿Cuál sería el artículo, compañeros, que regula la estructura de nuestro ordenamiento jurídico? Así podría decirse, ¿verdad? ¿Se recuerdan la figura que les puse de Hans Kelsen, ¿verdad? Ustedes ya vieron eso en su introducción al derecho, pero a manera de no dejar en blanco, hicimos esa referencia. Compañeros, el artículo
Artículo 9 de la ley del organismo judicial. ¿El artículo? 9. 9. ¿Qué dice el 9, compañerita? Leámoslo de una vez. 9 de la ley del organismo judicial. Artículo 9. Supremacía de la Constitución. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados de convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecerán sobre los reglamentos. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Excelente, estamos, compañerita. Tenemos entonces el 9, también está el de derechos humanos allá en la Constitución, que está regulado más o menos en el artículo 46, ¿verdad? Si no estoy mal. 46. Y el artículo 175 de jerarquía constitucional. Vamos, ese artículo también. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Estamos con ese tema. Esos artículos, bueno, no debemos tenerlos de memoria, los artículos, que sin embargo su concepto sí debemos saber y aplicarlo constantemente, ¿verdad? ¿Cuál es el principio fundamental sobre el cual debemos darle sustento a nuestra demanda, ¿verdad? Ahora, siguiente tema, diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? A ver si de alguna manera entendimos ese tema, ¿verdad? Jurisdicción y competencia. Está, inclusive el material les envié, ¿verdad? Hay un mapa que hace referencia a ese tema. La jurisdicción es la facultad de impartir justicia al organismo judicial, o sea, como lo que usted dijo del pastel, que todos los jueces tienen ahí jurisdicción, pero solo, por decirlo así, un juez solo tiene un pedazo del pastel, no lo tiene completo. O sea, la competencia es que solo lo puede aplicar en una cierta materia, territorio y así. Excelente. Yo creo que sí, el compañero, ya iniciamos a leer, ¿verdad? Espero que sí ya están en ese tema, porque mañana tienen examen y ya con nosotros ya el día jueves, ¿es verdad? Considero. Bueno, poderes de la jurisdicción. Por favor, por lo menos 2 poderes de la jurisdicción. Veamos lo que son poderes de la jurisdicción, ¿verdad? A ver quién tiene ahí en mano ese tema, ¿verdad? Poderes. Convocatoria. Convocatoria. ¿A qué se refiere la convocatoria? Convocar. Está a conocimiento, que es notio, decisión, judicio, ejecución, executio. Va, excelente. Mire, ya están los compañeros ahí. Convocar es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para poder citar a una persona, ¿verdad?, que comparezca ante un órgano jurisdiccional. Notio, conocer, convocar, conocer, ¿verdad? Dar a conocer una resolución también, ¿verdad? Coertio es obligar, ¿verdad? Para que la persona comparezca ante el órgano jurisdiccional, o también quitar los obstáculos, eliminar los obstáculos para que el proceso avance en ese sentido. Bueno, seguimos en esos procesos. Para que el proceso avance, existen las medidas de garantía, ¿verdad?, que regula el proceso y están dentro de los procesos cautelares, ¿verdad?, o las medidas cautelares, muchas veces, ¿verdad?, que garantizan la resulta de un proceso futuro. Clasificación, vamos a ver, clasificación de la competencia. ¿Y cómo se clasifica la competencia? Compañeros, por favor, uno ahí que diga, mire, la competencia se clasifica. Materia, territorio, cuantía y grado. Ahí estamos, materia, territorio, cuantía y grado. A manera de repaso, ya saben, por materia, penal, civil, laboral, ¿verdad?, económico, coactivo, administrativo, ¿verdad?, familia, inclusive ya tiene también dentro del por razón de materia,
Por razón de cuantía, ya sabemos, estábamos discutiendo con respecto a los casos, territorio, ¿verdad? Departamentos, municipios, dependiendo de la jurisdicción que tenga el órgano jurisdiccional, depende del el espacio donde debe aplicar o ejercer su poder el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Por razón de territorio, ¿verdad? Ese tema. Y por razón de grado va primer grado y segundo grado. Son dos, únicamente dos, ¿verdad? Siempre son dos. Diferencia entre sujetos procesales y partes procesales. Cadáver, cruz, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, diferencia entre sujetos procesales y partes procesales. ¿Qué dicen, compañeros? Por favor, sujetos procesales y partes procesales. Licenciado, los sujetos procesales son las personas que intervienen en el proceso, como los jueces, secretarios, auxiliares. Sujetos procesales. ¿Y partes procesales? Las partes procesales serían como el demandado y el demandante. Bueno, excelente. Existen distintas denominaciones de las partes procesales dependiendo del proceso, ¿verdad? Por favor, dígame por lo menos cómo se denominan, ¿verdad? Dependiendo del proceso. Ya sabemos, y les decía yo, ¿verdad? En penal hay varias conforme va el proceso y en civil es mucho más corto. ¿Alguien Sujeto ahí que activo y pasivo, ¿vale? ¿Perdón? Sujeto activo y pasivo. No lo oí con claridad, compañero. Sujeto activo y pasivo en penal. Bueno, en penal es un tema aparte, ¿verdad? Vamos, en civil es... En civil es demandado y demandante, Ajá. agraviado y sindicado, No. sentenciado o ejecutado. Sindicado no no hay sindicado, el sindicado es para penal. Así que No, cuidado. sentenciado. Sí, sentenciado, podría ser, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Condenado. Pero las figuras que están siempre, los más comunes, se refieren a la demanda, ¿verdad? A la apelación, apelante, ¿verdad? Y demandante, demandado, apelante, apelado, ¿verdad? En el tema de apelación, ¿verdad? En ese tema, inclusive creo que hay alguna otra denominación que existe. ¿Es el recurrente y recurrido? También de esa manera, ¿verdad? Existen otras denominaciones y en el juicio ejecutivo también tiene otra denominación, ¿verdad? Otra forma como se denominan las partes, ¿verdad? En ese tema, ejecutante y ejecutado, ¿verdad? En los juicios ejecutivos. Va. Diferencia entre sujetos ya lo tenemos, distintas denominaciones también, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en otra diapositiva. Bueno, estas últimas diapositivas creo que no las vimos en las clases. Ustedes van leyendo, ¿verdad? Justificación de la personería al momento de presentar la demanda. Al momento de presentar una demanda, por ejemplo, debe justificar la personería siempre y cuando no se está ejerciendo la acción en nombre propio. Creo que parte de eso hablamos en la última clase así de forma rápida, ¿verdad? En ese sentido es, por ejemplo, el mandato, se recuerdan, ¿verdad? Por ejemplo, el nombramiento de los representantes de las sociedades anónimas, las entidades y las instituciones del Estado, ¿verdad? ¿Cómo debe acreditarse ese tema? El tema de los mandatos, obviamente, por el primer testimonio de la escritura, ¿verdad? Que acredita en el cual se otorgó el mandato. Ya les preguntaba a ustedes la vez pasada ese tema, ya lo tenemos, creo, ¿verdad? Presente, debe ser un mandato judicial. Puede ser un mandato general con cláusula o un mandato general judicial, sí. Puede ser un mandato especial judicial, sí puede, ¿verdad? Puede ser únicamente judicial, sí se puede. Entonces, pero debe acreditarse de conformidad con lo que regula el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Representación judicial, la representación judicial regulada en el artículo 48. La primera, la personería, se refiere a los mandantes, ¿verdad? En el tema
judicial, por ejemplo, los hermanos, ¿verdad? Únicamente ellos pueden ejercer el mandato judicial con los abogados también, ¿verdad? A eso se refiere la representación judicial. Asistencia técnica, el 50 regula al respecto, ¿verdad? La asistencia técnica que cada abogado que comparece en representación de las personas particulares, ¿verdad? Porque nosotros como abogados podemos comparecer ante los órganos jurisdiccionales después del primer escrito, inclusive únicamente con el auxilio. Nosotros ponemos en auxilio de que como la razón final que se pone, ¿verdad? A petición de la parte interesada que en el momento no puede firmar y en su auxilio ya firmamos nosotros, ¿verdad? La primera solicitud ante el órgano jurisdiccional debe ser firmado, ¿verdad? Signado por el sujeto, ¿verdad? Activo, digámoslo así, o el sujeto pasivo. Y ya las subsiguientes, inclusive ya no se hace constar los datos de la persona y en su parte final puede ser auxiliado únicamente o puede ser signado únicamente por el abogado, ¿verdad? Y el primer tema y el primer escrito, hay un tema bien especial ahí, creo que cuando estemos viendo demanda, les voy a hacer referencia a ese tema. Bueno, ejercicio de la pretensión procesal. El artículo 50, van leyendo ese tema, ¿verdad? Con respecto al ejercicio prácticamente de la asistencia técnica, ¿verdad? En conjunta o de forma separada, en grupo y todo ese tema, que lo regula desde el litisconsorcio, ¿verdad? En el 53, litisconsorcio facultativo para poder representar a las personas, se refiere a la representación propiamente de las partes, ¿verdad? Procesales. Creo que, pero ustedes leen la ley es tan clara, esos artículos no tienen ningún obstáculo, ninguna dificultad, es bastante, cada uno de los artículos bastante regula con claridad, ¿verdad? No hay mayor ambigüedad en esos artículos. Creo que, compañeros, iba a ser algo rápido, se recuerdan, ¿verdad? Que sin embargo, ya prácticamente finalizamos el horario. Entonces, ¿qué les puedo decir en este momento? Pues vamos para el examen. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? De forma presencial, según recuerdo, ¿verdad? Que es el examen. Y con ese tema, ¿hay alguna duda? Gabriela Cifuentes, ¿tiene alguna duda? ¿No? Dejó la manita arriba. Bueno, creo que no tiene dudas. Entonces, compañeros, a leer hasta la clase anterior, ¿verdad? Incluyendo esta como manera de repaso, porque están los casitos que aclaramos algunas dudas. Y así vamos a seguir de aquí en adelante. Quienes entregaron su trabajo, pues qué bueno, ¿verdad? Y quienes por alguna razón no está la información completa, pues cuánto lo sentimos. Nosotros seguimos, ya les contaba que había leído bastantes trabajos. Compañeros, estamos entonces, muy buenas noches, nos vemos el día del examen, ¿verdad? De forma presencial en la universidad, ¿verdad? En las aulas universitarias. De mi parte, y creo que también del compañero, ¿verdad? Que nos está apoyando siempre, hoy estuvo allá con nosotros, ¿verdad? Gerson Carías, muchas gracias. Igual, estamos entonces, nos vemos para el día del examen, las instrucciones, ¿verdad? Ya hablamos la última vez. Gracias y buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, buenas noches.